esta mañana. Y si usted viene por primera vez o ya había venido ha permanecido en otra iglesia y quiere involucrarse en esta, los líderes, los sugieres, o puede abocarse con el pastor y decirle: hermano, yo quiero servir, yo quiero trabajar en la obra del Señor. Y acá en la iglesia puede sentirse como familia, en familia. Quiero invitarle en esta mañana que busquen sus Biblias. Santiago capítulo 2, vamos a leer unos versículos. Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Y como iglesia, como hijos del Señor, tenemos algo muy particular. Y es una palabra la que pasamos poniendo en práctica todos los días. Y esa palabra se llama fe. Y la palabra del Señor hoy nos dice: ¿qué somos nosotros? Con esa palabra también. Dice Santiago capítulo 2, 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y hay alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y dice un comentarista, el comentarista Barclay dice: es necesario tener los dos para poder dar a conocer esa obra. Nuestras obras reflejan nuestra fe. Así es, hermanos, de que como hijos de Dios, como salvos por su gracia y por su misericordia, damos a conocer cada día esa gracia y misericordia del Señor. Y quiero invitarles que abran sus himnarios en el himno número 127. Estoy morando en Jesús. Esto damos a conocer nosotros todos los días. Aprendí el gran secreto de morar en el Señor. Y las personas dicen: yo veo que ese hermano tiene algo diferente, y es que está morando en el Señor Jesús. Himno número 127. Aprendí el gran secreto de morar en el Señor. Mi descanso es completo, sin afán y sin dolor. Como mi vigor de Cristo, en mi fortaleza es. Y su gran poder he visto vivo en
2021 estaban recuperándose de la crisis y pasó un tornado por esa comunidad y destruyó todo lo que las personas habían guardado. Pero había una familia que tenía un sentimiento por un granero que había sido construido a finales del siglo XIX. Y de repente iba una familia que no había sido tan afectada, que pertenecía a una iglesia. Y cuando vieron el desastre que había pasado, decidieron bajar y entrar a esa casa, a lo que había quedado nada más, y preguntan qué es lo que había pasado. Y ellos comentaron, se habían quedado sin nada, pero que lo que más lamentaban era un granero que lo habían resguardado desde hacía muchos años. Esa familia lo que hizo es, bueno, hoy nuestra fe se va a poner en práctica. Regresaron a casa, trajeron equipo, cambiaron ropa y volvieron con esta familia y dijeron, vamos a trabajar con ustedes, vamos a limpiar. Nos hemos vestido de nuestra fe y hoy vamos a ayudarles a ustedes. Y entonces ellos sintieron ese apoyo. Ya no fue la familia a la iglesia, fueron a ponerse una vestimenta de fe, de mostrar la fe, de que ellos también son hijos para apoyar a los que también tienen necesidad. Así es, hermanos, de que como hijos del Señor aprendí el gran secreto de morar en el Señor. Mi descanso es completo, sin afán y sin dolor. Y eso también lo damos a conocer y lo contagiamos con el que tiene necesidad. Vamos a seguir cantando. Hoy cantamos el himno número 109. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y todo lo hacemos para honra y gloria del Señor. Las actividades, el trabajo, familia, iglesia, cuando estamos consagrados para el Señor, todo es para honra y gloria de Él. Himno número 109. Yo les voy a invitar que se pongan de pie y le digamos, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en vos Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador,
número 115. nos da fuerza, la que sustenta nuestra fe. Gracias te damos, Señor,
Señor, por permitirnos pertenecer a una iglesia, a un grupo, a una familia que se une para darte la honra y la gloria a ti. Gracias por esta libertad que tenemos, Señor, de adorarte. Como iglesia queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes para estar siempre firmes, Señor, enfocados, guiados, siendo cada día consagrados para honra y gloria de tu nombre. Que en el trabajo, en la familia, en el vecindario puedan ver tu gracia, Padre. Ayúdanos a rendirnos cada día delante de ti y que tu iglesia, Señor, pueda hacer esas obras, puedan ser reflejadas, puedan ver esa obra que tú has hecho en nosotros también. Te pedimos, Señor, que en este momento que escuchemos tu palabra, podamos estar atentos y que cada día afirmemos nuestra fe por medio de tu palabra. Usa a tu siervo, ayuda a cada uno de los presentes que pueda esta mañana disfrutar de tu presencia, Señor, y que sea tu palabra quien fortalezca nuestra fe. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Tiempo con el pastor Marvin y seguimos escuchando la palabra. Gracias al Señor porque el Señor ya nos permite disfrutar de un clima más agradable en esta región, ¿verdad? Qué bueno. Quiero invitarlos a buscar Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Es fácil buscarlo al final de la Biblia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Le hago una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un termómetro y un termostato? ¿Cuál es la diferencia entre un termómetro y un termostato? La diferencia principal es que un termómetro mide y muestra la temperatura, mientras que un termostato mide y regula la temperatura, activando o desactivando un sistema de calefacción o refrigeración. Un termómetro es un dispositivo de diagnóstico que simplemente informa. Un termostato es un controlador que trabaja para mantener un rango de temperatura deseado. La temperatura más baja registrada en el planeta Tierra es de 89 grados centígrados bajo cero. Esa medida se tomó el 21 de julio de 1983 en la estación Vostok de la Antártida. Sin embargo, estudios más recientes con satélites han detectado temperaturas aún más bajas,
de hasta 98 grados centígrados bajo cero o menos 98, como lo dicen otros. Para la región habitada, fíjese, donde hay gente, donde hay personas, para la región habitada más fría del mundo se considera un lugar llamado Yakom, Siberia, en Rusia. En este lugar donde viven personas, la temperatura es de 67 grados bajo cero. Y eso se tomó en 1933. ¿Podemos como seres humanos medir la temperatura física de una persona, sí o no? ¿Cómo le hace usted? Tenés fiebre, dice. ¿Verdad que sí? Tenés temperatura. Otros dicen tenés calentura, pero lo correcto es tenés temperatura. Como seres humanos podemos medir la temperatura física de una persona, de un lugar geográfico, sí o no. Ya les mostré. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo podemos medir la temperatura espiritual de una iglesia? No del templo, porque las instalaciones son el edificio donde se reúne la congregación, que es la iglesia. Alguien puede traer un termómetro ambiental y decir, la temperatura del tabernáculo es tantos grados. Pero ¿cómo podemos medir la temperatura espiritual de una iglesia? La palabra Efesios, escuche, la palabra Efesios viene de la palabra Éfesis, Éfesis, ¿y sabe qué significa? Deseo ardiente, deseo ardiente. La iglesia de Éfeso fue, oiga, la fundadora de las otras 6 iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. ¿Cuáles son? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, la Odisea, y creo que se me escapa una por ahí. La iglesia madre de las otras 6 fue la iglesia de Éfeso. Por la iglesia de Éfeso desfilaron y sirvieron entre ellos siervos de Dios como Aquila, Priscila, Apolos. Timoteo fue pastor de la iglesia de Éfeso. Y el mismo apóstol Pablo estuvo sirviendo y ministrando entre ellos por 3 años. Vea usted cómo fue la iglesia de Éfeso. Unos 30 a 40 años antes de que le enviaran esta segunda carta. Apocalipsis 2 del 1 al 7 es la segunda carta que le envían a Éfeso. Y 30 o 40 años antes de que le enviaran la segunda carta, vea lo que se les dijo en la primera carta. Vaya a Efesios capítulo 1 y mire versículo 1 y luego sitúese en el versículo 15 al 18 para que usted vea la primera carta que le enviaron a los Efesios, más o menos entre el 50, 55 o 60 después de Cristo, por el apóstol Pablo. Les dijo, Efesios 1:1, y luego se traslada al versículo 15. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Por esta causa también yo, el versículo 15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La primera carta que le enviaron a Efesios era una carta donde Pablo les decía, oro por ustedes, el amor que hay entre ustedes, el amor hacia Jesucristo, el amor entre todos los santos, dice ahí el versículo 15, y de vuestro amor para con todos los santos. La segunda carta que le envían a Efesios ya no se la manda el apóstol Pablo, se la manda Cristo a través del apóstol Juan. Y estamos hablando 30 años después de lo que acabamos de leer.
la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía mucha actividad, que tenía mucho activismo, pero que había perdido algo que creo yo hoy nos puede ayudar a reflexionar y evaluarnos a nosotros de cómo estamos delante de la presencia de Dios. He titulado esta reflexión Bajo Cero. Bajo cero, porque la iglesia estaba en niveles en los que Dios no quería. Por eso la frase, ¿de dónde has caído? Yo quiero que usted sitúe el texto a sus ojos en el versículo 1 de Apocalipsis 2 y analicemos esta segunda carta que 30 años después de la primera le mandan a la iglesia de Efesios. Iglesia que había fundado otras iglesias, iglesias donde habían pasado siervos de Dios con gran trayectoria. Pero vea lo que el experto que conoce a la iglesia le dice como remitente para este mensaje. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Cómo se identifica esta persona? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién es esta persona? El mismo Apocalipsis nos lo revela. De una página atrás y mire el capítulo 1, por favor, mire el capítulo 1, versículos 12 y 13 y luego se va a pasar al versículo 20 para que usted sepa quién es el que manda la carta. Dice, versículo 12 del capítulo 1 de Apocalipsis: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto que dice, vi 7 candeleros de oro. Recuérdese que en Apocalipsis 2:1 dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, dice el versículo 13, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Pásese al versículo 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Quién es el que manda la carta a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versículo 1? El que tiene las 7 estrellas que dice en su diestra. Hermanos, ¿quién sostiene la iglesia? Dios. ¿Quién sostiene la obra? Es Dios. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Cristo es la cabeza. ¿Quién es el que sostiene la iglesia? Es Cristo. Y el versículo 1 dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Cuando nos detenemos un poquito a analizar la estructura gramatical del griego de Apocalipsis 2:1, la idea de la frase, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, da la idea de que él se está moviendo de un lugar a otro dentro de su iglesia, que no está estático, que no está en un solo lugar, que no fue una vez y de repente llega al mes o 2 meses. No, él dice que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El remitente de la iglesia, el remitente de la carta es un experto que conoce bien a la iglesia, porque la observa a profundidad, porque sabe que es el fruto de su sacrificio en la cruz, ¿no es cierto? Dice que él con sacrificio ganó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice. De tal manera que quien manda la carta es el mismo Señor Jesucristo a una iglesia que existía en aquel tiempo. Usted dice, ¿cómo así que existía? Sí, en Apocalipsis hay más de 300 símbolos porque está dentro de la literatura apocalíptica, valga la redundancia. Pero cuando leemos palabras como Efesios, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea, esos no son nombres simbólicos, son lugares reales y eran congregaciones que existían en ese tiempo en lo que ahora es Turquía. En aquel tiempo era el Asia Menor.
De tal manera que cuando el Señor le escribe a la iglesia de Efesios es porque Él la conoce, hermanos. Es porque Él se movía, dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. Él se paseaba en medio de la iglesia de Éfeso, pero también en medio de Pérgamo, en medio de Teatira, en medio de Sardis, en medio de la Odisea, para saber qué hacía su iglesia, para saber cómo están sus hijos, para saber qué están haciendo. El dueño y sustentador de la iglesia se llama Cristo Jesús. No olvidemos eso. La iglesia no es de ningún ser humano, la iglesia es de Cristo Jesús, porque quien la compró es Él con precio de sangre. Hoy utilizamos frases: usted va a la iglesia de fulano de tal. No es de ningún hombre la iglesia. Es que ellos asisten a la iglesia de don no sé quién. No, tampoco. La iglesia es de Jesucristo. Por eso, vea usted el versículo 1. Vea la frase: escribe al ángel de la iglesia, dice de Éfeso o dice en Éfeso. En Éfeso, ¿por qué? Porque la iglesia de Cristo es una, no 2 ni 3. Por eso dice la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna. ¿Me doy a entender? Porque la iglesia de Cristo es una y usted y yo debemos de ser parte de esa iglesia. Títulos, denominaciones pueden ir y venir, hermanos. Pueden ir y venir. Pero la iglesia de Cristo es una y Él es el dueño. Ahora, no solo veamos el experto que conoce a la iglesia en el versículo 1, sino veamos el esfuerzo que hace la iglesia del versículo 2 y el versículo 3. Mire por favor Apocalipsis 2, versículo 2 y 3. Aquí el que manda la carta empieza a ser muy claro y muy enfático y muy directo en lo que le dice a esa congregación que existía en ese momento. Yo conozco tus obras. ¿Y qué dice? Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vea el lenguaje: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y claro, si había una iglesia que tenía mucho que hacer, era la iglesia de Éfeso. ¿Por qué razón? En la antigüedad habían alrededor de 3 a 4 ciudades importantísimas en ese sector. Estaba Alejandría, estaba la ciudad de Roma, estaba la ciudad de Éfeso, y se me escapa la cuarta iglesia. Creo que era Pérgamo la cuarta iglesia, la cuarta ciudad, que era muy de renombre en aquel tiempo. Y Éfeso no solamente era una de las ciudades importantes de aquel entonces, sino que era el centro de adoración a la diosa Artemisa o a la diosa Diana. ¿Sabían ustedes que el templo a esta diosa se consideró una de las 7 maravillas del mundo? Allí en Éfeso estaba. Era tan importante la ciudad de Éfeso que el gobernador romano pasó su residencia a Éfeso, porque era una ciudad importante. La ciudad de Éfeso tenía una población entre 250,000 y 500,000 habitantes. El teatro que tenía esa ciudad alojaba 50,000 personas. Era una ciudad muy poderosa económicamente hablando, de mucha fama, de mucha popularidad. Y allí Dios levantó una iglesia para que pudiera publicar su nombre. Era una iglesia que tenía mucha actividad, era una iglesia que tenía mucho trabajo. La frase dice: yo conozco tus obras. Pero vamos a adelantarnos desde ya al verdadero problema de Éfeso, porque Éfeso no se le puede acusar que no era una iglesia es que esta iglesia no hace nada. No, Éfeso era una iglesia muy activa. Éfeso era una iglesia de mucha actividad evangelística, de mucha actividad entre los hermanos. Había mucha actividad. No podemos decir que Éfeso era pasiva. Mire por favor, dice: yo conozco tus obras. Pero ¿sabe cuál es el problema que nos va a introducir ya al tema fuerte que quiero resaltar hoy? Si usted va a Corintios 13, 1 Corintios 13,
que el apóstol Pablo le escribió esta carta a los Corintios y él dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, las casas que tengo, los carros que tengo, las fincas que tengo, los chivos que tengo, todo lo que usted tiene para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía mucho trabajo. Dice: tu arduo trabajo y paciencia. ¿Sabe qué significa la frase arduo trabajo? Puede ser traducida: un trabajo hasta agotarse, un trabajo hasta quedar cansado, que usted dice: ya no tengo más. Era una iglesia muy activa. Dice: no puede soportar a los malos. Y dice: y has probado a los que dicen ser apóstoles. ¿Y qué dice? Y no lo son. Era una iglesia muy observadora, ¿sí o no? Una iglesia muy analítica, con discernimiento para evaluar a los demás, porque llegaban apóstoles a predicar, llegaban pastores a predicar, llegaban profetas a predicar, y Éfeso decía: no, eso no es lo que hemos sido, en lo que se nos ha enseñado. Eso no es lo que el Señor quiere. Y probaban. La palabra allí es hacer un estudio muy concienzudo de la persona que hablaba y decir: no, eso no es posible. Ahora, para meternos un poquito más al punto fuerte que quiero resaltar, ellos tenían la capacidad de ver a los demás y decir: no puede pasar la prueba bíblica porque este hombre, esta mujer no es de Dios. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que no podían verse a ellos mismos. Podían ver a los demás. Y es fácil ver a los demás, ¿sí o no? Pero vernos a nosotros mismos, mire lo que dice el Salmo 16, búsquenlo. La palabra no se equivoca, hermanos. Y aunque Éfeso era una iglesia de mucha actividad y probaba a los que se le presentaban en los diferentes estratos sociales, en los diferentes momentos de la iglesia, en las diferentes reuniones, en las diferentes plataformas, decía: no, estos no son apóstoles. Este no puede ser de Dios. Este no viene de Dios. Mire el Salmo 16, versículo 12 y 13. Mire cómo empieza el Salmo 16, 12. ¿Quién podrá entender, qué dice? Sus propios errores. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Y qué dice el salmista? Líbrame de los que me son, que no puedo ver. Éfeso podía evaluar a los demás. Podía hacer un estudio de la gente que le predicaba. Podía hacer un estudio de los líderes que deambulaban en ese tiempo, pero no podía verse lo que había en ellos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Verdad que como Éfeso fácilmente podían ver quiénes no eran apóstoles y quiénes realmente eran hijos de Dios? Pero era difícil ver lo que pasaba en ellos. ¿Lo voy a entender? Porque ¿quién puede entender sus propios errores? Dice el texto. Por eso el salmista dice: líbrame de los que me son ocultos. Cuando Natán llega al profeta David y le cuenta una parábola, ¿se acuerdan de esa parábola que le contó? Le dice: fíjate que un amigo vino a visitar a otro, se la voy a parafrasear, y aquel quería atenderlo bien, quería darle un buen banquete, quería darle buena comida. Entonces lo que hizo fue que le quitó la única oveja que tenía al vecino para poder atender a su amigo. Y David dice: ese hombre debe morir. ¿No es cierto que así dijo David? Ese hombre debe morir por lo que hizo. ¿Y qué le dijo Natán? Ese eres tú. Era fácil para David ver que aquel hombre que había hecho de acuerdo a la parábola que Natán le contaba, dijo: no, ese merece el castigo y el juicio, tiene que morir. Y Natán le dice: ese eres tú.
Tú pudiste discernir de que lo que este hombre hizo no fue correcto, pero no te has dado cuenta que eres tú el de ese hombre. Vaya por favor a Mateo 16 y mire este caso. Vea este personaje. Mateo 16, versículo 18. El Señor hablando con los discípulos, y en este caso se refiere de manera directa a Pedro, y le dice en Mateo 16, 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y qué le dijo a Pedro de manera directa? Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién le dio las llaves? ¿A Pedro? Mire quién era Pedro. Vaya a Hechos capítulo 2, versículo 41. Más adelante, en el primer discurso que aquel hombre que recibió las llaves del reino dio en su primer mensaje o su primer discurso, Hechos 2:41, ¿qué pasó? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuánto? Como 3,000 personas. Por si eso fuera poco, váyase a Hechos capítulo 4, unas páginas adelante, y mire el versículo 4. Hechos capítulo 4, versículo 4, en el segundo mensaje de Pedro. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era ¿de cuánto? 5,000. Vemos a un Pedro que recibe las llaves, y que en su primer discurso 3,000 personas, en el segundo 5,000, y de hecho dice que más adelante ya no se podía contar. Ahora vea a Pedro en Gálatas capítulo 2. Váyase por favor a Gálatas capítulo 2, versículo 11, versículo 12 y versículo 13 de Gálatas capítulo 2. Amén. Dice el versículo 11 del capítulo 2 de Gálatas, una carta escrita por el apóstol Pablo, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, que dice, le resistí cara a cara, porque era ¿de qué? Aquel que recibió las llaves del reino, aquel que ganó a 3,000 y aquel que ganó a 5,000, ahorita era de condenar. ¿Cómo así? ¿Ya se dio cuenta usted? ¿Se da cuenta que podemos estar aquí y podemos caer después? ¿Sabe cuál es el problema? Que estamos aquí y celebramos, pero cuando estamos aquí no nos damos cuenta que ya caímos. ¿Quién puede librarme de mis propios errores? Dice. ¿Quién va a entender sus propios errores? Sigo leyendo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Cuál era el problema? Lea. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, oiga, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún, ¿quién fue el que introdujo a Pablo y le abrió las puertas para que pudiera entrar a la comunidad cristiana? ¿No fue Bernabé? Y dice acá: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. El que recibió las llaves, predicó, ganó 3,000, ganó 5,000, hoy era de condenar. Porque se echaba un churrasco con los gentiles aquí, pero cuando venían los judíos y le invitaban a un churrasco, ignoraba a los gentiles. Y dice Pablo, eso es de condenar, porque eso es hipocresía, dice. Eso es hipocresía, dice. Cuando está con los judíos, él les dice que no conoce a los gentiles. Y cuando está con los gentiles, dice que aquellos andan mal. ¿Cómo así? Era de condenar, dice. Podemos ir y venir, podemos hacer y deshacer, pero si no hay un elemento fundamental,
no nos vamos a dar cuenta en qué momento caímos. El trabajo puede ser arduo, la cantidad en obras, la paciencia, pero si no es motivado ni sancionado por el Señor como agradable a sus ojos, debemos evaluarnos. ¿Por qué? Escucha esta frase: la cantidad no determina la calidad. La cantidad no determina la calidad. ¿Era una iglesia trabajadora? Sí. Yo conozco tus obras. Trabajas hasta cansarte, tienes paciencia, es una ciudad bien complicada, hay mucha idolatría, hay mucha influencia espiritual del diablo ahí, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado. Pero, versículo 4, aquí está el llamado para la iglesia. El primer punto fue cómo el experto que conoce a la iglesia se dirige a la iglesia. Vemos el enorme esfuerzo que hacía la iglesia en el versículo 2 y en el versículo 3, pero aquí en el versículo 4 y 5 vemos el llamado para la iglesia. Y véalo por favor. Pero tengo, ¿sabe? La palabra pero es una conjunción adversativa. ¿Y sabe cómo podemos decir esta palabra pero? Es como cuando usted quiere resaltar y dice pero. Esa es la connotación de ese pero. Pero, ¿cómo diríamos aquí en nosotros? A veces como chiquimultecos diríamos: nunca falta un pelo en la sopa. Tal cosa estaba bien, pero bonito estaba tal actividad en la calle, pero se fue la luz. Bonito estaba el evento, pero se fue el agua. Y el Señor está diciendo: todo lo que tú haces, versículo 5, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice? Tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Oiga, ¿cómo es eso de haz las primeras obras? ¿Acaso la iglesia no era una iglesia de mucha actividad? Bien. Pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Éfeso podía ver que los demás apóstoles y gente que llegaba por ahí andaba mal, y el Señor aplaude, ¿verdad? Te aplaudo, dice el Señor, porque no te dejas engañar. En buen chiquimulteco te pueden dar a tol con el dedo que no te engañan, ¿verdad? Sabes quiénes son. El problema de Éfeso era que no sabía hasta dónde habían caído ellos. ¿Me doy a entender? Entonces, veamos aquí, la pregunta es: ¿cómo puede pasar esto? Una iglesia muy activa, una iglesia que trabaja arduamente, pero una iglesia que ha dejado su primer amor. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Cómo puede pasar esto? Y escuche, José Grau, un español, dice lo siguiente, cuando hace la pregunta, ¿cómo puede pasar esto? Él dice: la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Y él agrega: la iglesia de Cristo es más importante que el Cristo de la iglesia. ¿Y sabe usted que mucho pueblo evangélico está así hoy? Es más importante la obra, no el Dios de la obra. Creemos que con lo que hacemos vamos a quedar bien con Dios, y no digo que sea malo, pero Él realmente quiere ver lo que realmente somos nosotros para determinar la calidad de lo que hacemos. Dice este escritor: el error doctrinal se detecta pronto, dice, antes que el enfriamiento del corazón, el cual no es objeto de deducción, sino de intuición. Y estoy citando palabras de este escritor. Y dice: el pan puesto sobre la mesa de oro del templo, allá en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, debía ser fresco, no pasado. ¿Se acuerdan de esa historia? El pan de la proposición, ¿cada cuánto se cambiaba? Cada día.
No llegaba el sacerdote y decía, todavía no tiene moho, puede seguir un día más. No, todos los días se cambiaba el pan. Y dice este escritor, el pan puesto sobre la mesa de oro del templo debía ser fresco, no pasado. Así debe ser el amor del cristiano hacia su Señor y Salvador. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del momento en que se entregaron al Señor? ¿No es cierto que querían culto todos los días? ¿No es cierto que evangelizábamos todos los días? ¿No es cierto que vamos y oremos y hacíamos una cosa y otro? La pregunta es, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué pasa hoy? Ah, no, hermano, yo estoy en el ministerio tal, fíjese, y yo también sirvo en el ministerio tal, y yo también hago esto y voy aquí. Excelente, la iglesia de Éfeso lo hacía. Un escritor de escatología o de apocalíptica, Iván Barchuk, dice lo siguiente, escuche, cito textualmente lo que dice este escritor. Supongamos que una mujer le dice a su marido, tú sabes que por ley estoy casada y atada a ti, y por eso debo estar contigo. Va a sonar un poco machista, pero estoy situando textualmente. Por lo tanto, cumpliré todo cuanto me incumbe, te prepararé la comida, te lavaré la ropa, mantendré limpia tu casa, etcétera, etcétera. Pero te advierto que mi corazón no está contigo, yo amo a otro. ¿Estaría contento ese hombre con tal esposa? Que le diga, me da la comida, me lava la ropa, limpia la casa, hace esto, pero ama a otro, a mí no me ama. Dice el escritor, quizá ese hombre ya no quiere estar con ella porque no lo ama realmente. Entonces dice Iván Barchuk, esto le había pasado a la iglesia de Éfeso. Hacía una cosa, hacía otra, iba y venía, pero realmente el amor hacia el Señor se había caído. Podemos hacer grandes obras y perseverar en las pruebas y aún así perder de vista el amor de Dios. Decir o hacer lo correcto no tiene sentido sin amor. Pablo dice, yo puedo hacer esto, lo otro, pero no tengo amor, de nada sirve. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? Vea usted, Pablo la fundó. Otras iglesias fundó la iglesia de Éfeso, la iglesia madre de Esmirna, etcétera, etcétera, fue la iglesia de Éfeso. Pablo pastoreó ahí, Timoteo pastoreó ahí, ahí estuvo Aquila, Priscila. ¿Qué pasó 30 años después? Había caído. ¿Y sabe en qué tiempo estamos hablando? Del primer siglo. Ay, el primer siglo, hermano, todavía estaban ahí personas que de alguna manera dijeron, yo fui parte del que conocí al apóstol a Policarpo, por ejemplo, y Policarpo fue discípulo de Juan, y él me cuenta cómo Juan le contaba lo que Jesús hablaba. Había gente posiblemente así, como hay gente hoy. Yo conocí a mis Ruth, conocí a mis fulana de tal, a mis esto, excelente, pero ¿qué ha hecho hoy? No se trata de aumentar la cantidad, sino de mejorar la calidad. ¿Cómo estaba la iglesia de Éfeso, estimados hermanos? Fría. Estaba fría, de acuerdo al diagnóstico de Dios. Y por eso, ¿a qué la llama el Señor? Arrepiéntete. ¿Y de dónde has caído? ¿Y qué dice? Si no te arrepientes, voy a quitar el candelero. ¿Sabían ustedes que hasta el día de hoy en Éfeso ya no existe la iglesia? Hay ruinas, pero la iglesia desapareció, hermanos. La iglesia fundadora de otras ya no está. La iglesia que el apóstol Pablo dio vida, digámoslo así, ya no está. La iglesia donde Timoteo fue pastor tampoco. Parece ser que el candelero fue removido. Hasta el siglo X, siglo XII, dicen los historiadores, que pudo sobrevivir la iglesia de Éfeso. De ahí se murió. Y todo el activismo y todas las obras, discúlpenme la expresión, y toda la bulla que hacían, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es posible servir a Dios, defender la doctrina con ahínco, sufrir por causa de Cristo, porque como digo que soy cristiano, me dan palo por todos lados. Haber dejado el primer amor. Es posible, como significa Éfesis,
arder con el fuego del Señor y luego caer bajo cero. Éfeso significa fuego ardiente o deseo ardiente. Esta iglesia fue una iglesia fuerte, fue una iglesia trabajadora, fue una iglesia muy pilas, como decimos en nuestro tiempo, pero era una iglesia que había dejado su primer amor. ¿Quiénes de ustedes, solo levanten la mano, se convirtieron hace 30 años más o menos? Levanten la mano los que tienen, yo no voy a decir nada malo. Muy bien, hace 30 años, gracias. Cuando Juan escribe esta carta en Apocalipsis, 30 años antes, se había convertido en la iglesia de Éfeso, era una iglesia que se movía. 30 años después, ¿qué dice? Has caído. ¿No es cierto, hermanos? Yo recuerdo, fíjense, y les he compartido a ustedes, cuando yo empecé a crecer en mi vida cristiana, 12, 13, 14 años, me acuerdo allá por el volcán hay una comunidad que se llama La Esperanza, no sé si alguien conoce. La iglesia iba a hacer cultos allá y nos íbamos a pie, y fíjense que llevábamos planta, porque no había luz, y nos íbamos 6 de la tarde y regresábamos 10, 11 de la noche, y no decíamos va a haber carro, pie. Yo me acuerdo una vez que estábamos yo estaba estudiando en la universidad, eso fue en el año 2000, hicimos una vigilia y luego, eso fue un sábado, luego tuvimos un ayuno y yo me acuerdo que aun cuando la vigilia fue en la noche, el viernes porque culminó la semana de oración viernes y el sábado había que ir a la universidad, aunque sea ahí todos desvelados, íbamos a la universidad, pero no nos perdíamos de la vigilia hasta las 12. Y otro día, domingo, me acuerdo que había ayuno y fuimos al ayuno. Y dijimos, es que yo ya hice vigilia el viernes y el sábado, no, hoy ya no voy a ir. No. Por eso la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Y esto es personal, hermano. Eso es personal. ¿De dónde has caído?, le dijo a Éfeso. Yo no sé en qué nivel estuvieron del termómetro de Dios. Y le dijo, arrepiéntete porque mira de dónde has caído. Y no sé hasta qué nivel estaba. Por eso yo titulé la reflexión bajo cero. Solo quiero que piense, el momento en el que usted se convirtió al Señor, había una devoción. Hablaba con una persona hace 2 semanas atrás y me decía, cuando yo me entregué al Señor hace tantos años, me decía, en la iglesia, yo estaba metido en todos los ministerios, solo en la femenil no estaba porque es un hombre. Y entonces, pero mire, me dijo, ahora me dice, apenas estoy en uno. Yo le digo, ¿qué le pasó? Y seguimos hablando del tema ahí. Hermanos, has dejado tu primer amor. Señor, pero yo hago tal cosa. Sí, pero no lo haces con la motivación ni el amor que debes. Por eso le dice a Éfeso, haz las primeras cosas, arrepiéntete y vuelve a hacer las cosas como las hacías cuando te convertiste. Eso es lo que está diciendo el Señor. Claro, ahorita las trabajas y las haces, pero tu motivación es distinta. Por compromiso, por pena, que dirán, no, yo quiero que me ames y que lo poco o mucho que vas a hacer sea porque me amas. Hermanos, quizá como iglesia, amigos, es fácil cuando otro predica y decimos, no, eso no es de Dios. Y es bueno esa actitud cuando con la palabra diferenciamos que otro está realmente mal en lo que explica. Pero ¿quién nos dice cómo estamos nosotros? ¿Ha oído usted la frase, ¿quién va a hablar mal de su rancho? ¿Ha oído esa frase usted? ¿Quién va a hablar mal de su rancho? Diga. Ninguno. Esta mañana yo quiero que nos evaluemos y recordemos hace 10 años, 5 años, 20 años, 30 años, cuando usted se convirtió al Señor,
como decimos aquí, va, ahí sí saca chispas, no como el de aquí. No, son broma. Algunos se van a enojar conmigo. Usted ahí sí se ponía las pilas. Ahí sí usted decía, no, vámonos, entrémosle. Pasó 3, 4, 5, 6 meses y hasta hoy usamos la frase, es que el hermano está en su primer amor. Como quien dice, ya se le va a pasar. Así se usa la frase. Es que él está como de luna de miel con el Señor, pues ya le va a terminar la luna de miel, ya va a ver. No, hermanos, el Señor quiere que con Él estemos en una relación íntima y personal, pero todos los días. Así como el pan en esa mesa se pone todos los días, se ponía todos los días y debía ser un pan fresco, el amor mío hacia el Señor debe ser fresco todos los días. Pero cada uno de nosotros debemos de ser conscientes y saber, y me voy a poner yo mi nombre de ejemplo. ¿Cómo fue Marvin Juárez cuando se entregó al Señor? ¿Cómo es 30 años después? ¿Será que nos está pasando como Éfeso? ¿Y qué hacemos? Vamos y reuniones y aquí y allá, excelente, pero hemos dejado el primer amor. Y el Señor nos dice, arrepiéntete, porque caíste a lo más bajo y no te diste cuenta. ¿Qué le ha dicho el Señor a usted? No lo sé, porque Dios habla de manera personal. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está. Cierre unos segundos sus ojos y ponga usted el nombre suyo. Yo voy a usar los nombres de los apóstoles. Pedro, dígase Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, qué sé yo. ¿Te acuerdas cuando te entregaste a mí hace 15 años, hace 20 años? Eras de los jóvenes. Fuiste parte de los fundadores de la iglesia Amigos de Colonia Las Flores. Y también fundaste allá Colonia Lindavista, la iglesia Amigos, y Roca Eterna también, y Canaán también. Y usted puede decir, yo era de los jóvenes que íbamos a evangelizar ahí, que íbamos a predicar ahí. Y el Señor te hace la pregunta, ¿y hoy? ¿Y hoy? No podemos vivir de glorias pasadas. Dios quiere que usted y yo tengamos el amor que Él quiere en todo lo que hacemos hoy, hermanos. La iglesia de Éfeso, fíjese usted, 30 años después de que le manda el apóstol Pablo la carta, habían perdido su primer amor. Bastó 30 años. ¿Cuántos de nosotros tenemos que decirle, Señor, creo que he dedicado más tiempo a otras cosas que a tu obra? Señor, creo que me he esforzado en tu obra y me he desgastado, pero no lo he hecho con el amor que tú quieres. Señor, no estoy participando en nada y debo de participar en algo. Yo no sé qué es lo que Dios le ha dicho a usted hoy, pero si usted es un hombre y una mujer sinceros delante de Dios y quiere decirle, Señor, yo reconozco que debo volver a mi primer amor, venga al altar y oremos y digámosle al Señor. Usted no piense, ay, me va a ver el hermano fulano y va a pensar que ando mal. No. Aquí no es que nos escondamos de nosotros, aquí es Dios que ya nos vio y sabe quiénes somos, hermanos. ¿Qué es lo que importa? No es si me va a ver el hermano Pancracio o la hermana Pánfila, no, Dios ya lo conoce a usted y me conoce a mí, sin necesidad de la opinión de los demás. Él ya sabe quién es usted. Quiero orar, pero si usted quiere hacer un compromiso con el Señor, nuevos votos con el Señor, reconciliarse con el Señor, póngase de pie, venga al altar y dígale, Señor, yo quiero volver a mi primer amor porque reconozco que no estoy ahí. Yo reconozco que son otras cosas las que me están motivando y a veces hasta por pena digo que voy a hacer algo porque mi trabajo me absorbe y no tengo tiempo para el Señor. Es que me trataron mal y por eso ya no me meto en nada. Yo no sé cuál es la situación. Pero si el Señor le ha dicho a usted que debe volver a su primer amor, hoy es la oportunidad para hacerlo. Así que yo quiero orar, pero quiero retarle a usted, hombres y mujeres valientes que reconocen delante de Dios, no delante de mí. Yo soy igual que ustedes, yo tengo necesidad de Dios. Pero hombres y mujeres que reconocen
que no es que anden mal, necesitan volver a su primer amor, a ese gozo, a ese servicio, a esa entrega, a esa búsqueda, a esa consagración. Hay más hombres y mujeres valientes que lo reconocen. Recuerda de dónde has caído, dice, le dijo Dios a Éfeso, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Cierre sus ojos. Y creo que hoy, como mensajes anteriores, podemos entonar: escudriñemos nuestros caminos. Porque si algo tenemos que hacer como iglesia, amigos, el tabernáculo, es escudriñar nuestros caminos y saber si tenemos que volver a Dios, como lo hemos visto en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Cierre sus ojos, hable con Dios lo que Dios le haya dicho. Y recuerde usted que antes de tener un compromiso con una denominación o una iglesia, su compromiso es con Dios. Antes de tener un compromiso con Iglesia Amigos el Tabernáculo, no, es con Dios el compromiso. Cantemos, escudriñemos, y si usted quiere venir al altar, venga. Quiere platicar con Dios aquí, venga. Quiere doblar sus rodillas allí, hágalo. Pero que seamos sinceros delante de Dios, porque el salmista decía: ¿quién podrá conocer sus propios errores? Solamente el Señor, que nos lo puede decir a cada uno de nosotros. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Sí, Señor. Levantemos nuestras manos a Dios. ¿Quiere ponerse de pie? Hágalo. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios por la bondad de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Dígalo, nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Si las bondades de Dios nuevas son cada mañana, Nuevas son nuevo cada mañana debe ser nuestro amor y nuestro servicio a Él. y grande su fidelidad. Y grande es su fidelidad. Señor, esta mañana quiero darte gracias porque tú has hablado en nuestras vidas. Quiero orar, Señor, por los hermanos que están arrodillados aquí al frente, Señor. Oro por Samuel, oro por Kevin. Gracias, Señor, porque ellos reconocen que deben de estar en el nivel que tú quieres, no en el que yo pienso, no en el que la iglesia considera, no, es en el nivel que tú quieres. Yo te pido, Señor, que sus vidas sean consagradas para la gloria tuya,
y que sean hombres que sirvan cada vez más en el ministerio y que lo hagan por amor. Gracias por los hermanos que están en los laterales arrodillados. Señor, el compromiso es individual, la decisión es personal. Yo te pido, Señor, que no nos dejes esta tarde y que nos traigas a la mente el momento en el que nos entregamos a ti, no sé hace cuántos años atrás, en el momento en el que participamos de la fundación de una nueva congregación, en el momento en el que participamos de un evangelismo, de una campaña, de una predicación, en el momento en el que no nos tenían que invitar y íbamos y participábamos, porque como hemos dicho, estábamos en el primer amor. Por favor, Señor, trae a nuestra memoria esa experiencia para que podamos pedir volver a esa experiencia del primer amor y que nos arrepintamos, porque aunque no nos hemos dado cuenta, hemos caído. El apóstol Pedro predicó un sermón, ganó 3,000, segundo sermón 5,000, pero después era de condenar. Y Pablo tuvo que llamarle la atención porque Pedro mismo no se daba cuenta de su error. Esta mañana, Señor, por favor, háblanos y repréndenos tú a través de tu Espíritu Santo, a cada uno por nombre, y dinos: te bendije con propiedades, te bendije con casas, te bendije con carros, con esto. ¿Qué has hecho para mi gloria con eso? Te he dado salud, te he dado vida, te he dado dinero. ¿Qué has hecho para mi gloria con eso? Señor, cuando estamos en el primer amor, nuestra vida es espontánea en servirte, en adorarte y en invertir en el reino tuyo. Así que ayúdanos, Señor, a volver a nuestro primer amor, que eres tú, por favor. Y que no solo sea de hoy, sino que sea a partir de hoy, el resto de nuestra vida, que vivamos, que volvamos a nuestro primer amor. Bendice a cada uno por nombre, Señor, y muchas gracias por habernos hablado esta mañana, y que tu Espíritu Santo nos siga desafiando y retando a hacer tu voluntad. La nuestra puede estar equivocada, la de los líderes puede estar equivocada, pero tu voluntad es agradable y perfecta. Y si yo me conecto con tu voluntad, agrado tu corazón y vivo en mi primer amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.